Cordial saludo a todos y todas. Para mí es un placer acompañarlos en estos medios para comentar, muy a propósito de la invitación del profesor Luis Fernando Barón, su investigación reflejada en un texto que denominaron Empresarios, Memorias y Guerra, testimonios desde el Pacífico colombiano. Y me parece grato y me complace hacer comentarios sobre este texto, que de alguna manera es un texto en cierto sentido inédito, dado todo el corpus de producción alrededor del tema de la memoria de las víctimas que se ha generado en el país, ya sea por iniciativas de orden local, comunitario, organizativo, como en la muy importante producción que tuvo el Centro Nacional de Memoria Histórica, con más tal vez de 100 informes, iniciativas de memoria histórica, entre muchos otros productos que en efecto están vinculados al tema de reivindicar y dignificar las víctimas del conflicto en Colombia. Sin embargo, el tema hacia un sector tan particular como el de los empresarios y el de los emprendedores resulta un poco más bien escaso. En ese sentido, lo inédito del texto de la investigación del profesor Luis Fernando Barón y de todos los productos y crónicas que se desarrollaron a través de este texto que ustedes seguramente han tenido a disposición. Yo quisiera resaltar algunos temas que me parecen importantes en términos del texto. Inicialmente, el contenido, que es un contenido me parece interesante, dado que no apela necesariamente a, digamos, a interpretaciones o análisis de orden explicativo sobre las causas del conflicto y se orienta, por supuesto, más hacia la comprensión de experiencias. Esto no quiere decir que se está excluyendo parte de los análisis alrededor de las causas del conflicto, por supuesto, pero sí que hay una concentración en la experiencia misma que está determinada, si se quiere, por la opción de que la información que de alguna manera recoge la investigación sea presentada y representada a través de crónicas. Eso sería lo primero. Además, obviamente no hay que dejar de mencionar el robusto marco conceptual del texto. En ocasiones, digamos, hay una fuerza allí desde el tema de la trama y las narrativas desde Ricoeur, pero también una suerte de apelación a otros autores que le dan un norte, una orientación a la manera en que se lee este fenómeno de los empresarios vinculados al conflicto en el país, particularmente en el Pacífico colombiano, por supuesto. Entonces eso es como lo primero, ¿cierto? La experiencia de entrada. Esa experiencia me parece a mí que le da un tinte muy importante al trabajo como segundo aspecto, que es fundamentalmente darle un carácter de humanidad a esos personajes que de alguna manera han tenido que enfrentar en las regiones situaciones de violencia en carne propia o como observadores, pero de todas maneras como actores presentes en los territorios. Y en ese sentido, el texto me parece que reivindica ese carácter humano que no solamente está en las víctimas directas, sino que también están en otros actores que pudieron haber sido víctimas y no reconocerse así, que es un poco también lo que se expresa en el texto, un poco la distancia con el reconocimiento de esa categoría de víctima de muchos de los empresarios y emprendedores del Pacífico. Bien, entonces ese segundo aspecto me parece relevante, en tanto se considera el tema del humano y de la humanidad allí presente, más allá del, creo que lo reitera muy bien el texto, más allá del ejercicio de señalar culpables y de alguna manera también sujetos de las acciones con daño, entonces, o de víctimas y victimarios. Aquí lo que me parece clarísimo es que hay unas zonas grises, unas zonas supremamente grises en función del conflicto armado y donde cada uno se ha tenido que adaptar, seguramente no solamente empresarios y emprendedores, sino mucha parte de la población que ha tenido que ver con el conflicto armado.
De hecho, recién acaba de salir un trabajo sobre el paramilitarismo en el Magdalena Medio, el resultado de estos procesos que se venían trabajando desde el año 2010 a propósito de los beneficios penales de los paramilitares, donde efectivamente gran parte de las narraciones de los excombatientes implican, casi el 50%, dice Camilo Villamizar, uno de los autores del texto, se reconocen como víctimas o que sus familiares han sido víctimas, y eso refleja un poco la inclusión en estos grupos. Se puede debatir, por supuesto, pero es clarísimo que la noción de víctima, victimario, un poco se diluye en la experiencia concreta. Entonces, bueno, esto es un poco para señalar efectivamente que existen esos grises, que esos grises son visibles en las crónicas y en las experiencias allí señaladas. Eh, digamos que a propósito de los retos que se podrían plantear, un poco también las críticas alrededor del texto, pueden ser estas que voy a señalar a continuación. Se señala en el texto, y el investigador principal de este trabajo, Luis Fernando Barón, lo ha señalado en reuniones y tal vez como críticas y discusiones alrededor de actores locales que han tenido, digamos, que enfrentar y confrontar también experiencias del conflicto con las víctimas, y que no ven de buena manera un poco un trabajo de memoria con empresarios y emprendedores. Básicamente porque el tema de estos actores, particularmente de las empresas palmeras, aceiteras, qué sé yo, se colocan en el ámbito de las responsabilidades y de los victimarios. Si bien existen zonas grises, también es necesario identificar específicamente responsabilidades alrededor del conflicto, independiente un poco de esas experiencias que hay detrás como telón de fondo de decisiones e implicaciones dentro del conflicto de muchos actores, no necesariamente dentro de los grupos armados. En ese sentido, digamos, lo que se plantea particularmente desde la red de lugares de memoria de Colombia es precisamente el llamado a cuentas del empresariado de diversos sectores. Y creo que allí no es por responsabilidad de este trabajo, que por supuesto no tenía ese horizonte. Sí hay un endeudamiento, si se quiere, de ese ejercicio en el orden nacional, por supuesto, y que pues aún está en espera, digamos, de identificarse plenamente. Entonces, ese es como un reto en términos de investigación general, no lo estoy diciendo para este trabajo, pero sí que las zonas grises no nos pueden, si se quiere, nublar el tema de las responsabilidades en medio del conflicto, eh, que no sabemos si ya pasó o continúa o si ha mutado, porque digamos esos análisis por la experiencia misma son difíciles de esclarecer, pero sí que es importante en términos de comprensión de lo que ha venido sucediendo y también para identificar un poco cómo se dan esas continuidades alrededor del conflicto en la actualidad. Bien, el otro tema que creo que en el libro no está tan visible es el papel de las mujeres. Las mujeres aparecen allí de manera muy marginal, si se quiere, y en ese sentido la pregunta es si en efecto la experiencia de empresarios y emprendedores en el Pacífico solo remite a los hombres por el sistema patriarcal que en el Pacífico se podría identificar, o es un poco tal vez la no indagación desde este sector poblacional tan fundamental en el ejercicio de construcción de memoria. Esos elementos son los que quisiera resaltar. Tal vez creo que hay mucho más para decir, el tiempo no nos permite ahondar muchísimo más. Sin embargo, me parece que sí es un texto necesario de lectura, que marca, si se quiere, una suerte de semilla allí de investigaciones posibles y que efectivamente contribuyen a la comprensión de una región particular como es la del Pacífico colombiano, y todas estas complejidades que hay alrededor del conflicto, de los diversos sectores económicos que allí han estado comprometidos, ya sea en términos de responsabilidad, pero también de resistencia y adaptación a esos escenarios conflictivos hasta el día de hoy.
Entonces les agradezco mucho y también al profesor Luis Fernando Arón por esta oportunidad de comentar el texto. Muchas gracias.